Sentido humano. 10 de la mañana con 42 minutos. Hoy hablando del perdón, inicio de semana, nos acompaña Raúl Castañaza. Dejaba una pregunta, Raúl, y es con relación a los procesos. Hablamos que muchas personas por diversas situaciones tienen que convivir con esta persona que tuvieron el conflicto. Muchos dicen, bueno, ¿será que es conveniente darnos un espacio? Pero más allá, ¿cómo iniciar este proceso a nivel personal? Tanto si se puede en el aspecto físico o no se puede, ¿cómo y por dónde empezar? Bueno, voy a explicar un proceso personal, ¿verdad? Porque a veces también las personas creemos que cuando estamos aquí en un programa tan importante como este y tantas personas escuchándonos, a veces los procesos quizás, yo lo voy a plantear de la manera que me funcionó a mí, y lo quiero hacer claramente porque a veces a veces malinterpretamos, ¿verdad? Que cuando hay una persona platicando de un tema en experiencia, a veces lo damos por sentado. Yo creo que también debe ser una evaluación personal acerca de cuál es el proceso que a mí me podría funcionar. Pero en mi caso personal y haciendo pues un poquito, ¿verdad?, la retrospectiva de cómo fue ese proceso en mi persona acerca del perdón. Primero fue el tiempo. Primero analicé y dije, ¿cuáles son esas personas que en mi vida me están haciendo daño aún? O sea, hice una evaluación en principio de cuáles son esas personas que yo creía que de repente estaban haciéndome daño todavía. O sea, ¿qué era lo que yo sentía respecto a estas personas? No podía como preguntarle a ellos qué sientes acerca de mí. No, la pregunta era qué siento yo acerca de estas personas. Cuando descubrí cuáles eran los sentimientos y las reacciones físicas y mentales y de corazón que yo tenía respecto a estas personas, o incluso el valor que tenían para mí estas personas, entonces empecé a darle como a cada persona un tratamiento distinto. Porque en el caso de una persona, por ejemplo, había cierto rencor. Yo descubrí que yo tenía rencor contra esa persona por tal vez no lograr consolidar algunos planes laborales o de amistad que yo tenía con esa persona, pero esa era mi frustración con esta persona. Luego con otra persona era la incertidumbre acerca de qué había pasado con nuestra tan bonita amistad que teníamos, y después de haber compartido tantas cosas fuertes como amigos, decía yo, ¿cómo esto se tiró a la basura de manera tan espontánea? Entonces, ¿qué siento yo? Entonces yo con otra persona sentía que lo que tenía yo era una especie de como de inquietud, de duda de por qué esa amistad no se había consolidado. ¿Qué había pasado en ese intermedio de saber por qué yo no había terminado de finalizar este proceso con esta persona? Entonces, la primera parte fue esa, la evaluación. Entonces dije, yo creo que cada una de estas personas merece en mí un tratamiento distinto, ¿verdad? Luego de eso, tomé la decisión de cambiar dentro de mí esos sentimientos. Entonces me dije, Raúl, ya es momento de que tú dejes atrás estos sentimientos, porque no te traen nada bueno, porque te siguen haciendo, te siguen cuestionando cosas que tú no sabes las respuestas. Entonces, si sigues así, vas a seguir haciéndote preguntas que no van a tener respuesta, y esto puede durar toda tu vida. Y entonces qué cansado, qué aburrido estar siempre haciéndose preguntas que no tienen respuesta respecto a las cosas que pudieron haber pasado con estas personas. Entonces decidí terminar esas preguntas dentro de mí mismo y dije, no puedo seguirme haciendo preguntas de cosas que yo no sé. Yo creo que mi responsabilidad en este momento al tomar la decisión es guardar en mí las cosas que fueron importantes y por qué esa persona tiene ese valor todavía dentro de mi persona, y recuperar lo bueno de esta persona y quedarme con eso. El resto lo voy a tirar a la basura. ¿Decidiste? Decidí. Ok, porque muchas personas deciden continuar con todo esto. O sea, al final es un tema de decisión, porque muchas personas se acostumbran, por ejemplo, de seguir manteniendo esta expectativa, de seguir cada vez que puedo, hasta incluso, bueno, no sé, pero a muchas personas les da como esta adrenalina o este gusto de poder decirle cuanta vez pueda, de recordarle lo que me hizo, y es como una parte de me siento como muy bien o hasta me satisface, y deciden estar así.
y son satisfacciones eventuales y todos lo sabemos. Claro. Todos lo sabemos porque se va a volver algo recurrente y puede ser, como decía hace un minuto, que te acompañe en toda tu vida. O sea, esa persona va a ser tu enemigo mental toda tu vida, porque cada vez que veas a esta persona vas a querer hacer algo para que esa persona retribuya ese daño que te hizo. Entonces tienes que tomar la decisión de dejarlo ir ya. ¿Por qué? Entonces ahí es donde viene el tercer y gran paso en donde yo trabajé. Después de tomar la decisión de recuperar de estas personas que yo creía que me habían hecho daño, porque no estaba seguro si me habían hecho daño, no que simple y sencillamente la vida se encargó de crear una situación incómoda y separarnos, pero para mí tenían valor. Entonces empecé a recuperar esas cosas valiosas de ellos y entonces me decidí a encontrar lo que estamos hablando en el tema, y es donde encontré yo realmente la clave: la paz y la felicidad personal. Entonces me dije, si yo sigo pensando en esta persona, no voy a encontrar paz. Si yo sigo pensando en las cosas que me pasaron, yo no voy a encontrar la paz. Y mi paz es importante, y lo dicen médicamente y lo dicen de muchas maneras. Si usted no tiene paz y tranquilidad, va a sufrir estrés, se va a enfermar, etcétera, etcétera. Entonces yo concluí que mi felicidad y mi paz no tienen precio alguno respecto a las situaciones que ya pasaron, que están en el pasado, que yo debo enterrar, porque mi paz y mi tranquilidad y mi felicidad son la parte fundamental que ahora yo quiero encontrar. O sea, yo quiero pensar en mi paz interior, yo quiero encontrar mi tranquilidad absoluta, y yo quiero encontrar y realmente sentirme una persona que pueda decir hoy en día: soy feliz, de verdad soy feliz con lo que hago, y las cosas malas que vienen a mi vida ya tienen un proceso mucho más rápido, pero para eso tuve que pasar un proceso mucho más lento. O sea, entendí cómo funcionaba en mí el proceso del perdón. Entonces, para mí ya funciona de esa manera. Primero, identifico cuál es la razón por la cual yo tengo esta inquietud con esa persona y no la he perdonado por ciertas situaciones. Segundo, ¿verdad? Encuentro la decisión de cambiar eso en mí, porque soy yo el que tiene que cambiar, soy yo el que tiene que empezar ese proceso, porque la otra persona quizás nunca vaya a hacer ese proceso. O sea, quizás ni siquiera le interese ese proceso, pero yo sí, porque el interesado en la paz y la tranquilidad y la felicidad soy yo, no son las demás personas. O sea, ahí es donde yo pienso que cada persona tiene que tener su proceso. Entramos en una materia, y es cuando se habla, es que me hizo daño, ya que nos vamos de situaciones a situaciones. Claro. Por ejemplo, hablamos de violencia intrafamiliar o el abuso que se da en algún momento en la niñez o en tema de pareja, pero lo aumentamos, y con esto no estoy minimizando nada, sino que me paso a otra situación. Por ejemplo, asesinaron a mi familiar, se dio de una forma violenta. ¿Cómo trabajar este tipo de situaciones con personas que hay una situación, pues digamos, física? Pues lo primero lo planteamos como me hizo y ocurrió algo a nivel emocional, pero cuando una persona agrede de esta forma, Raúl, ¿se da el mismo proceso? Porque al final, mira, muchas personas se quedan enganchadas con el asesino, se quedan enganchadas con la persona que le hizo daño, o sea, con la pareja que le violentó, bueno, pues al final se enganchan a esto. Y creo que el engancharse es una palabra muy fuerte, en el sentido de que es ahí donde yo no he decidido cambiar ese proceso, no he decidido establecer las medidas que puedan a mí hacerme reincorporarme realmente al concepto personal de mí mismo. Pero tenemos que entender que en cualquier situación tan adversa como las que mencionas, Cristian, hay pérdidas. O sea, difícilmente en el principio de una situación como esta voy a entender que yo voy a ganar algo de esto, o al final aprendí una lección de eso. No pensamos así en ese momento. No tenemos ese pensamiento, y tal vez si nos educaran de distinta manera lo tendríamos, pero no lo tenemos. Entonces, en el principio sentimos pérdidas. Entonces las pérdidas traen a nuestro ser situaciones incómodas de odio, de rencor, de afianzamiento mental, en donde yo decido que esto
esto me va a hacer dedicarme mi vida a vengar a esa persona que yo tanto amaba, ¿verdad? Y no entendemos que en la pérdida y en el proceso esa persona ya no está. Esa persona no puede tomar, por ejemplo, si asesinaron a una persona cerca de nosotros que amábamos tanto, entonces iniciamos un proceso de odio, rencor y de venganza para esa persona que le hizo daño a esa persona que ya no está. Entonces lo ideal sería que esa persona que ya no está pudiera tomar la decisión de qué quiere hacer, pero ya no está.